Bienvenidos a este estudio de la palabra, a poder compartir con cada uno de ustedes este estudio. Vamos a entrar allí estudiando un tema importante que consideramos en este tiempo discernir, meditar en cuanto a todos los puntos que posiblemente están flojos en nuestra doctrina. Por eso que queremos compartir este importante estudio para cada uno de ustedes, mediante este medio poder entrar a cada uno de sus hogares y estudiar la Sagrada Escritura. Acompáñenos en oración. Santo y bendito Dios, agradecemos, Señor, que nos permites en esta hora poder estudiar, ah, reforzar algunos puntos posiblemente de confusión en cuanto a este tema. Bendice también a cada uno de nuestros oyentes para que tu Espíritu Santo pueda estar ah, iluminando las páginas, iluminando este estudio para que quede grabado en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok, ok. Ahí vamos. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Ok. Bueno, vamos entonces a compartir este estudio. Mm, y ahí estamos, del actual. Déjenme que coloque esto. Ahí estamos. Ok, ok. Después pueden allí, obviamente, anotar todo lo que estamos presentando aquí. No queremos solamente que se queden con el audio, sino poder anotar todo lo que estamos presentando en este estudio. Queremos en esta hora presentar el estudio de El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es un texto muy conocido que está situado allí en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese tema va a ser, mis queridos hermanos, el que queremos compartir con cada uno de ustedes. Hoy en día está en la actualidad, en esta época contemporánea, la idea de que realmente el Espíritu de Dios no es una persona. Nosotros queremos demostrar con este pequeño estudio realmente lo contrario basado en la Escritura. ¿M? Eso es lo que queremos mostrar. Allí aparece que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ah, con esto podemos entender que la tierra estaba recubierta de una masa de agua, ¿ok? Eh, allí tenemos un texto, a ver, déjenme ver, allí dejé mi Biblia, ¿ok? Ahí está. Lo había dejado ahí a un costadito. Quiero compartir con ustedes allí un texto, a ver, denme un segundo, que está en el libro de Pedro. Allí dice, segunda de Pedro, capítulo 3, ¿sí? El capítulo de Pedro 3 de segunda de Pedro dice, el día del Señor vendrá. Amado, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y sigue diciendo, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde
el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Allí podemos entender que en el momento de la creación se nos nombra que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, ¿sí? Entonces, ah, posiblemente no descansamos, no nos situamos, meditamos en ese texto que había agua. Obviamente no había vida en la totalidad de la tierra. La tierra estaba, como dice el texto, desordenada, vacua, sin vida, deformada. Pero podemos entender, según este texto, que había agua sobre la tierra. Déjenme compartir aquí esta Biblia, esta versión de Biblia de Jerusalén, quinta edición. Vamos a ver lo que dice esta versión. En el principio creó Dios cielo y tierra. La tierra era un caos y confusión. ¿Por qué leemos otros textos, otras traducciones? Porque nos ayuda a tener una comprensión, atacar el versículo. Por eso que este estudio es una exégesis para entender, tener una visión mucho más amplia de lo que realmente el profeta está diciendo. Por eso generalmente usamos muchas versiones y aconsejamos usar varias traducciones. Y allí dice, era caos y confusión, y una oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Esta traducción, pueden ver ustedes que dice viento. Mm, realmente hay muchas traducciones, pero hay traducciones más pésimas que buenas. En este caso, eh, ¿cuál es la regla que esta traducción se basa en colocar viento? Bueno, pastor, podríamos decir alguno, o la palabra en el original habría que investigar. Bueno, eso es lo que queremos hacer para ver, acorde a la regla, si está bien traducido, colocado allí para no confundir. Entonces, la idea es que hoy está permeando en la iglesia de que el Espíritu de Dios, si yo tomo este texto, esta traducción, realmente el Espíritu de Dios es una fuerza, un viento. Eh, déjenme leer aquí otra traducción que tengo de la Biblia. En este caso, aquí tengo una, una torre de libros y se me cayó. Déjenme compartir con ustedes esta traducción. Allí pueden ver ustedes traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta traducción del Nuevo Mundo, aquí en su prólogo dice que cada texto fue revisado según el griego y el hebreo. Es una gran responsabilidad traducir estas santas escrituras de sus lenguas originales, hebreo, arameo y griego. ¿Sí? Esta es una versión que reimprime en 1948, impresa por la Watchtower, o bien conocida, eh, los Testigos de Jehová. ¿Ok? Allí, luego en la primera hoja, dice algo que me parece muy llamativo.
una traducción revisada basada en la versión de 1984 en inglés, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreos y griegos, 1987. Ahora, miren lo que dice el texto. Esto es lo que me llama la atención. Yo leyendo el prólogo, entendiendo que esta Biblia fue, primero dicen eh, que fue traducida del hebreo, griego y arameo. Luego doy vuelta a la página en el prólogo, me dice que es traducida del inglés, pero consultada fielmente con los escritos hebreos, arameos y griegos. Y dice, versículo 2: ahora bien resultaba que la tierra se hallaba sin forma, desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado al otro sobre la superficie de las aguas. Ay, hermano, qué interesante. Yo no sé por qué coloca esta traducción la fuerza activa. Este texto, este texto está en inglés, ¿sí? Está traducido del inglés. Ahora, el original que estamos estudiando nosotros, obviamente, es el hebreo, el texto de Breshith, la creación, el principio, Génesis, está en hebreo. ¿Por qué pone la fuerza activa cuando la mayoría de las Biblias, voy a tomar una Reina Valera, allí la mayoría usan Reina Valera, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ah, es muy diferente lo que está diciendo allí. Sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios y el agente, como dice allí. Es sorprendente lo que dice esta, esta versión. Mm, la fuerza activa. Bueno, hermanos, muchos adventistas arrianos y unicitarios creen que cuando se habla del Espíritu de Dios es una fuerza activa, pero el texto no dice, no representa, no simboliza fuerza. Ruach no es realmente, siempre tenemos que estudiar la palabra en su contexto, pero Ruach no es viento en sí. Eso vamos a verlo ahora. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu de Dios es una fuerza activa. Es lo mismo que están creyendo hoy en día muchos adventistas arrianos que no realmente profundizan en la palabra de Dios. Déjenme también compartir este pequeño libro que posiblemente muchos de ustedes conozcan o no. Allí dice el título Razonamiento a partir de las Escrituras. También esto salió de la imprenta de la Watchtower, que sería los testigos de Jehová. Escuchen lo que dice aquí. La palabra hebrea Roach, que estamos hablando Génesis 1:2, el Espíritu de Dios, dice, la palabra hebrea roach y la palabra griega neuma, bien, los cuales a menudo se traducen espíritu, tienen una serie de significados. Todo esto se refiere a lo que es invisible a la vista humana y que da indicación de fuerza y movimiento. Ahí ya empieza a marcar su doctrina. Tanto la palabra hebrea como la griega se usan con referencia al viento, al viento, ¿dónde está aquí? A la fuerza vital activa en las criaturas terrestres, la fuerza impulsora procedente del corazón figurativo de la persona que la mueve a expresarse y comportarse de cierta manera, declaraciones inspiradas que se originan de alguna fuente invisible, personas celestiales o de espíritu. ¿Qué es el Espíritu Santo? El cual le estamos queriendo entender. Dice, Jesús llamó al Espíritu Santo un ayudante. No es raro que se personifique las cosas en las escrituras. Por
ejemplo, se dice que la sabiduría tiene hijos. Se dice que la muerte y el pecado son reyes. Algunos textos dicen que el Espíritu habló. Otros pasajes dejan ver claramente que esto se hizo mediante ángeles o seres humanos. La identificación correcta del Espíritu Santo tiene que cuadrar con todos los textos bíblicos que se refieren a dicho Espíritu. Con este punto de vista es lógico concluir que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No es una persona, sino una fuerza poderosa que Dios hace emanar de sí mismo para llevar a cabo su santa voluntad. Un estudio adicional, Salmo 104:30, Segunda de Pedro 1:21 y Hechos 4:31. ¿Qué diferencia hay, pregunto yo, entre la doctrina que se está permeando hoy entre los adventistas arrianos y un testigo de Jehová en cuanto al Espíritu de Dios? Es exactamente la misma, mis queridos hermanos. Se está creyendo que el Espíritu Santo realmente es una fuerza. El texto Ruach no significa fuerza en sí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tomar el texto de forma aislada y el texto va en un contexto apropiado, colocado, inspirado por Dios al santo profeta. Vamos a adelantarnos. Hemos leído aquí comparto. Pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, es lo que acabo de leer, el texto y este libro, razonamiento a partir de las escrituras, ¿sí? Allí dice la fuerza activa, pero esa no es una buena traducción de los originales, ni hebreo, ni griego, ni arameo. En este caso vamos a hablar del hebreo. Pero hermano, deja mucho que desear si nos profundizamos en cómo se evaluó, cómo se compaginó, cómo se imprimió la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Ustedes, si alguno de ustedes sabe o quisiera ahondar, no es el caso ahondar mucho en el tema, pero eh, el comité de traducción tuvo un juicio de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. En ese juicio se hicieron ciertas preguntas mm, sencillas como más complejas, donde allí se determinó que los que habían formulado, habían hecho la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, no entendían y no tenían conocimiento en griego ni hebreo. Hasta se le pidió ah, que al comité de traducción, que por favor alguno de ellos pueda decir el texto de el primer versículo de Génesis en hebreo. Y él dijo, yo no estoy en esa posición de decirlo. ¿Usted sabe las lenguas originales? No, le dijo. Simplemente él tenía que decir Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamay bet haharet. Oye, ese es lo que tenía que decir. Pero bueno, allí, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Aquí tenemos texto del Génesis. Ustedes verán que allí el texto está en griego. Este es un texto, una versión de la Septuaginta, ¿ok? Por eso que lo están encontrando en griego. Denme un segundo. Déjenme- Ok, por eso que ese texto, a ver, espera que estoy controlando esto. Qué raro. Ahí estamos. Entonces, allí pueden ver ustedes en color celeste, dice neuma teos, ¿sí? Y allí tenemos el texto en amarillo, la primera palabra en amarillo, no, la segunda, se movía, ¿sí? Nos da a entender tanto el texto en su original como el texto en hebreo, que ese Espíritu de Dios se movía,
tenía un movimiento de un lado para otro sobre la superficie de las aguas. El texto dice abismo y luego recalca agua. El texto de Primera de Pedro también lo recalca, que el mundo fue creado de las aguas, ¿sí? Ahora, cuando la interpretación de la fuerza activa o viento, yo pregunto, ¿había viento cuando fue creada la Tierra? ¿Había viento? ¿Cómo podemos entender esto, mis queridos hermanos? Si había viento o no. ¿Cómo entendemos esto? Déjenme aquí controlar. Ahí estamos. Vamos a comparar esto. Esta es una fotografía del aterrizaje sobre la Luna. Y esta es una fotografía muy conflictiva. Allí pueden ver ustedes la bandera de los Estados Unidos cuando se hizo alunizaje y pueden ver un pequeño movimiento en la bandera. El conflicto nació en que estas fotografías eran plagiadas, no eran verdaderas, pues en la superficie de la Luna no hay viento. Este viento de Génesis 1:2 no es que soplaba un viento, sino que este viento se movía de aquí para allá, no como el viento de una tormenta, porque allí dice la palabra ruach, acompañada, ahora vamos a ver de qué, ¿ok? ¿Por qué ondean la bandera si no hay viento? En la tierra sucedía lo mismo, no era cualquier viento. Luego de la creación, luego de la creación, podemos entender que hubieron capas atmosféricas, en total 7, que rodeaban la Tierra en el comienzo, cuando estamos hablando del origen del Génesis. La Luna no posee viento. Y ese es un claro ejemplo que tenemos. Allí tenemos una distancia de 400.000 kilómetros desde la Tierra a la Luna. Y entonces podemos entender que al comienzo, obviamente que en sus primeros versículos no había viento todavía, estaba siendo separado, estaba siendo creada la tierra. El Espíritu se estaba moviendo para desarrollar esa creación ante el mandato del Padre y de la palabra. Ni viento ni sonido, la ausencia de una atmósfera como la de la Tierra, hace imposible que en la Luna exista el aire, el viento y por lo tanto el sonido. La palabra neuma denota en primer lugar el viento relacionado con neo, respirar, soplar, también aliento, luego de forma especial el espíritu que a semejanza del viento es invisible, a semejanza, pero no está diciendo que es viento, inmaterial y poderoso. Una de las tres partes que se usa en la palabra espíritu la Biblia se refiere a 378 usos de viento aliento. Una tercera parte, fuerza vivificante, que distinga a una persona viva de un cadáver o un ídolo. Interesante esto. Y una última, un tercio de la vida de Dios mismo, la fuerza por la cual actúa. Tenemos aquí en la izquierda y a la derecha de su pantalla la palabra ruach en hebreo. Allí aparece ruach. Y después tenemos la palabra neuma en griego. Yo recién le mostré un texto de la Septuaginta, que es un texto completo de la Biblia en griego. Cuando hablamos de Ruach, ¿qué se refiere? ¿Un viento calmo o un viento tempestuoso? Mm, nunca nos pusimos a pensar realmente si Ruach se refiere a algo calmo o algo tormentoso. Es que el idioma tiene esa profundidad de entender, es mucho más variado y mucho más profundo posiblemente que nuestro castellano.
¿Cuál eligió usted? ¿Cuál piensa? Bueno, aquí Ruach siempre se va a definir a un viento tempestuoso que agita. El Espíritu de Dios agitaba las aguas, ¿sí? De una manera violenta, moviéndose de aquí para allá. Eso no lo puede hacer el viento. El viento no puede tener ese pensamiento. Más entendiendo que no había viento todavía, porque estaba siendo recién iniciando la operación creativa de Dios. Esta idea del viento, del aliento, del neuma, ya la usaba Galeno en Pérgamo en el año 129 antes de Cristo. Él fue un médico de varios emperadores desde las postrimerías de la segunda centuria hasta comienzos del siglo III. Esa fue época de apogeo de las luchas de gladiadores. No estaba permitido diseccionar cuerpos humanos, por lo que era posible la disección de cerdos y monos. Y así analizaron lo que produce el aire, el oxígeno, el viento dentro de nuestro organismo. Allí él coloca aquí, según el dibujo de Galeno del corazón, allí abajo aparece el neuma, el espíritu es el que hace mover, funcionar el cuerpo humano. Muy importante luego en el estudio de la fisiología del cuerpo, cómo el oxígeno tiene que ver en insuflar oxígeno al corazón, el que produzca, el que bombee, transportando, llevando sangre. Todo eso es gracias al movimiento del aire. El espíritu animal, neuma psíquico, se identifica con el alma, con la actividad mental que ella produce mediante la visión de nervios huecos que van al ojo del cerebro. Se localiza principalmente en el cerebro. Espíritu vital, neuma, se sitúa en el corazón y en los pulmones. Purifica la sangre en el corazón y la transporta por el sistema arterial, ¿sí? Esa es una idea que nos quiero que tenga, que esto ya, ¿por qué se manipulaba esta palabra neuma del griego? ¿Y qué interpretaciones le daban? ¿Sí? La sangre rica en oxígeno penetra en el corazón desde los pulmones y sale hacia el cuerpo. El oxígeno es vida, es poder transportar la sangre hacia todo el cuerpo. Por eso es importante cuando si se llega a hablar de salud, por eso que hay muchas personas que a veces se enferman simplemente por no ir a correr o recibir oxígeno nuevo. ¿M? Simplemente esto es para bosquejar, mis queridos hermanos, lo importante de el neuma que se referían los griegos a dar vida, ¿sí? Asociado el dador de la vida, como así el oxígeno, el aire, produce movimiento en nuestro cuerpo. Así se refería el apóstol, pero él se refería de un ser que se movía sobre la faz de las aguas de una forma no pasiva, separando, creando. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mis queridos hermanos, el texto no habla de un viento común ni una tormenta, sino que habla de un ser, Ruach, el cual es Dios en toda su esencia. Mucho es atacado la personalidad del Espíritu Santo, Ruach. Escondes tu rostro, se turba, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelve al polvo. Envías, perdón, tu espíritu, envías tu ruach, son creados y renueva la faz de la tierra.
Es increíble la mala interpretación que a veces se da a la palabra. ¿Cómo entender cuándo aplicar la palabra arruga según el contexto que estamos usando tanto en el hebreo como neuma en el griego? Ese Espíritu Santo fue el que también da aliento de vida al ser humano allí en Génesis capítulo 1, verso 26. Allí estaba tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando, dando vida, insuflando para que sea un alma viviente. El profeta Ezequiel lo dice muy claro. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová. Di al Espíritu, que Jehová dice. Jehová manda decir al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Quién es el dador de la vida? El Espíritu de Dios tiene vida y da vida. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién echa a los fuera a los demonios? El Espíritu de Dios por su dedo, como no es persona, y se habla del dedo de él, ¿sí? Allí hay un texto donde habla de eso. Y le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, ciencia y en toda arte. Después con tiempo lean estos versículos en su contexto y van a entender a qué se refiere. Aquí vamos a hacer una comparación entre Génesis 1:31 y Éxodo 39:43. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Pero mire lo que dice Éxodo. Y vio Moisés toda la obra y aquí que la había hecho como Jehová había mandado y lo bendijo. La relación entre Dios ordenando a Moisés y Moisés haciendo lo que Dios le había mandado también podemos entenderlo entre la obra entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuevamente Génesis 2:3 y Éxodo 39:43. Bendijo Dios el día séptimo y vio Moisés y los bendijo. Entonces, ya de a poquito vamos entendiendo que no es un ser impersonal, que es una actividad o fuerza, porque el texto no significa fuerza. Aquí en el texto Génesis 1:3, en la versión King James, miren lo que dice en la versión. Si yo tomo mi Biblia, allí yo quiero leer Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero aquí en la King James dice, hágase la luz. Una orden, hágase. Si comparamos en la Biblia King James, aquí tengo la Biblia King James. Cuando yo comparé todo el Génesis capítulo 1, ¿sí? Todo Génesis capítulo 1, constantemente se repite en la versión inglés de la King James, se repite hágase, 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 hasta terminar en Génesis 1:28, hagamos al hombre. Qué interesante. Qué interesante, hermanos, que esto al estudiar con el conjunto de eslabones de los versículos en su totalidad y su contexto, podemos entender otra cosa, ¿sí? Ahora déjenme entrar en el texto de 1:3, hágase. El texto en hebreo dice así, Bayomer Elohim Heior Bayor. Ese sería el texto en hebreo. ¿Qué quiere decir? Bayomer, entonces dijo,
habló, hágase. Elohim, hermano, yo voy a leer lo que dice el texto, ¿sí? Elohim, Elohim, termina con mem. Esta palabra Elohim, yo escuché por allí en las redes, hermanos, yo tengo oídos, tengo vista y escucho de todo, hermano. Y un hermano dijo, no, 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 ¿de dónde sacan la idea que Elohim significa, que Elohim significa dos, tres seres? Elohim significa dos seres. Mis queridos hermanos, eso es falacia moderna. El problema yace en que muchos hermanos de los cuales se explican, no todos están preparados. Recordemos el viejo texto que dice que no debemos ser neófitos al explicar. Hermanos, no metáis, dice el texto de Santiago, muchos de vosotros, maestros, porque sabéis que recibiréis mayor condenación. Mis hermanos, no podemos hablar de lo que significa esta palabra Elohim en hebreo si yo no la he estudiado. Yo no puedo repetir como un loro lo que dijo otro expositor. Yo no puedo repetir lo que dice un video. Yo no puedo repetir si yo no lo he estudiado. Elohim no representa dos seres. Si el profeta hubiera querido colocar, es un solo ser, como muchos dicen, como también otros tantos adventistas unicitarios, hubiera querido decir él. Si hubiera sido como muchos abrazan, adventistas arrianos, abrazan la doctrina del Padre y el Hijo, porque hoy están enarbolando esa bandera, la del Padre y el Padre y el Hijo, pero el texto no dice así. Elohim no significa Padre e Hijo, no significa dos seres. Si el profeta, si hubiera querido decir que es el Padre y el Hijo solo, hubiera puesto Elohim, que significa dos seres solitos. Pero Moisés coloca Elohim. Elohim son más de dos personas. El original, mis queridos hermanos, aunque a usted le suene mal, aunque usted lo quiera evitar, aunque se tape los oídos, entonces dijo los dioses. Claro que la escritura enseña de un solo Dios, pero tenemos que entender el contexto, hermano. Si usted agarra la palabra, la toma, Elohim lo saca de su contexto, no va a entender. Son varios dioses, eso es poligamia, eso es paganismo, eso es ser politeísta. La palabra significa dioses, pero cuando entendemos en su verdadera luz y marco, entendemos que hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno. Hay algunos que dicen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No, esa palabra uno es no está. Oye, oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno, dice. Muchos problemas nace en que se quiebran las reglas, hermano, y entonces se dan interpretaciones privadas, antojadizas de lo más descabellante. Me acuerdo mucho el texto ese, que siempre lo repito. Había un tiempo en Israel que cada uno hacía lo que bien le pareciera. Esa palabra, hágase la luz, y hubo luz. Todo yace en el pensamiento griego. El pensamiento griego que hasta hoy en día llega y contamina, porque Grecia tenía una parte importante. Grecia representaba uno de los poderes que se le mostró al profeta Daniel en el capítulo 2, una imagen parada de varios metales. Grecia representaba uno de los metales, hasta que llegaría esa piedra y derrumbaría esa estatua. Si entendemos en su contexto la visión de Daniel, podemos entender que esa estatua todavía está de pie, todavía las enseñanzas babilónicas, los pensamientos de los grandes presocráticos, el paganismo de los romanos,
sus dioses, su adoración al día domingo, el día del sol, el paganismo que entró luego de la Roma dividida de Oriente y Occidente, la división de los dedos del pie. Podemos entender que esa estatua todavía no cayó hasta que venga la segunda venida de Cristo. Entonces, la ideología, como si fuera una sangre que recorre en toda la estatua, que le da vida, insufla ese pensamiento. Cuando se hablaba de espíritu y cuerpo, los griegos separaban el espíritu del cuerpo. Es lo mismo que están haciendo hoy en día, donde se están metiendo en un terreno peligroso los adventistas arrianos. Cuando el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿acaso un viento puede engendrar un varón santo? Va a dar un santo ser. Marcos, ¿quién lleva a Cristo al desierto? El viento le dice por acá, aquí, por acá. No, 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 no. Tiene que ser un ser que lleva a Cristo. Allí tenemos el texto ahora de Génesis 2. La palabra espíritu no significa fuerza. ¿Por qué, pastor, no significa fuerza? Déjenme que voy a tomar mi juguito de limón aquí. Lo estoy dejando. ¿Por qué no significa fuerza? Esto está mal, porque están ubicados, están dando una interpretación del texto sin entender el contexto. Ruach Elohim Rahaf Alpanim Mayin. Ruach Elohim. Ruach Elohim. Ese Ruach es Dios. Y no solo que ese Ruach es Dios, sino que se mueve. Se mueve cuando no están creados ni los animales, ni el viento, ni las nubes. No hay nada desordenado, vacío, sin vida, vacuo. Quieren interpretar Roach separado de Elohim y va eh, en un eslabón dorado con Elohim. Roach, Elohim. La palabra 7307, cuando damos la, cuando damos la numeración de 3000, perdón, 7307, obviamente nos estamos refiriendo a esta concordancia de Strong. Allí nosotros tenemos ya subido a nuestro canal un tema explicando sobre cómo usar la concordancia Strong. Mi querido hermano, es necesario que la tenga. Instamos a los estudiantes de la palabra a tomar la pala con estos instrumentos tan buenos que a veces los dejamos de lado y estamos dando una gran ventaja. Ruach significa así, viento, por semejanza de aliento, exhalación, sensible o inclusa, violenta. Bueno, ya lo vimos. Ruach no significa un viento pasivo. Vida, ira, un viento no puede tener ira, pero eso significa Ruach. Hermano, no me tome, la palabra significa todo eso según el contexto. Si usted me toma el primero, viento, bueno, y es viento y yo creo que es viento y me voy a morir pensando que es viento. No, hermano, está olvidando todas las otras cosas que significa según el contexto. Por semejanza de espíritu, pero solo de un ser racional, un ser que piensa, expresión y funcione. Ánimo, enojo. Estos sentimientos no los carece totalmente el viento. Yo saqué este pasaje de Génesis 1:2 de la Vulgata. Spiritus Dei ferebatur super aquas. Deambulaba. El viento no deambula, hermano. Sopla para un lado y sopla para el otro. Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Pero
deambular. Solamente un ser racional puede hacer eso. Allí tenemos nuevamente el texto en hebreo. Pastor, yo no sé hebreo. Bueno, pero la intención es que dar un puntapié a que podamos entrar en estas lenguas. ah, ¿Sí? Aquí aparece lo que está en rojo. Aquí, no sé si con el puntero yo estoy marcando. Aquí dice Ruach. Aquí esto es Ruach Elohim. Y aquí aparece la palabra en amarillo, que es la que nos interesa. Se movía. El Ruach Elohim se mueve sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Otro texto, yo estoy poniendo varios textos en hebreo, uno va a entender lo mismo. Hermanos, si no tenemos conocimiento, por lo menos básico, nadie tiene bueno, habrá, sí, son algunas que pueden tener conocimiento total de las lenguas, pero con un conocimiento básico, cada uno de nosotros podemos entender lo que el original quiere decirnos, lo que el profeta fue inspirado a decir. Allí nuevamente en rojo aparece la palabra Elohim. A nuestra derecha, Ruach Elohim. La palabra en amarillo, ¿qué significa? Significa se está moviendo. La famosa Biblia del oso, que también es una buena traducción y aconsejamos, si la pueden llegar a tener, los que quieran, esto es inversión para nuestra vida eterna. Allí dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas, ¿qué dice? Mm, et- eh, fluctuaban sobre el haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Muy claro, hermano, muy claro. En cada traducción que podamos usar. El libro del pueblo de Dios, otra versión, mis hermanos, aquí siempre tratamos de usar varias versiones para tener una visión mucho más amplia. Dice, la tierra era algo informe, vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía. Ahora, bueno, allí traduce soplo, pero hay que entender el original. Se cernía es una buena palabra. Ese sí que es una buena palabra. ¿Quién cierne? Cernir es, por ejemplo, en ese cernidor, cuando yo quiero, bueno, los trabajadores que son albañiles, de construcción, entenderán que la arena se cierne, las piedritas que no, para que la arena caiga abajo y caiga limpia, la separación del trigo y la paja, se cierne. ¿Y quién lo hace eso? El viento cuando sopla, viento sur, sopla todo y mezcla todo. No es que el viento separa las hojas buenas de las hojas malas, la arena buena de las piedritas que no sirven. No, no, el trigo de la hojarasca o la no, eso no lo hace el viento. Dios cierne, separa. Esta versión, la Nácar Colunga, escrita por Alberto Colunga Cueto y Eloíno Nácar Fuster, es otra de las versiones, dice, pero el Espíritu de Dios se cernía, nuevamente coloca la palabra. Cernir es separar el caos sin orden, ¿sí? Eh, Nueva versión internacional, aunque posiblemente tiene muchos pasajes, todas las Biblias tienen errores, pero leamos este pasaje que quiere decir Filipenses 1:9. Esto es lo que pido en oración, que el autor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que discernir, ¿qué significa? Meditar, si esto está bueno, está malo, si esto está malo, se desecha, si esto está bueno, lo uso. Discernir, viene de la palabra discernir, lo que es mejor y sean puros y irreprochables
para el día de Cristo. De allí viene esa palabra. Y discernir lo hace una persona, un ser racional. Epereto es la palabra que se usa a mover. Allí ustedes pueden encontrar el color verde, la palabra epereto, que significa moverse, se movía. Allí en la Concordancia Strong 2018 en el idioma griego. Aunque, vuelvo a reiterar, aunque el Nuevo Testamento está en griego, ¿por qué, pastor? Si el Nuevo Testamento está en griego, usted me marca aquí porque estoy usando la Septuaginta. Aquí, en esta versión, allí pueden ustedes leer en rojo, ¿sí? En latín habla también que se movía sobre la faz de la tierra. Nuevamente este es un texto de la Septuaginta, más el inglés. Esta es otra traducción. Generalmente las Septuagintas vienen en inglés, algunas vienen bilingües, perdón, en griego, las Septuagintas vienen en griego. Pero algunas tienen la opción de venir bilingüe, donde, por ejemplo, aquí agregan griego, otras pueden agregar castellano, ¿sí? Esas son otras Septuagintas. Pero para que ustedes me vean, para que ustedes vean, perdón, aquí dice en nuestra derecha, Espíritu of God se movía, Kai neumateos epereto. El Espíritu de Dios se movía. Ese es un ser, mis hermanos. Ese movimiento, esta palabra, no es viento, no es fuerza. Miren, yo voy a colocar unos textos. La palabra, entonces, es ruach, sí, pero ruach no me la separe de Elohim. Esta palabra proviene del hebreo. Yo aquí usé el griego, epereto, cuando se usa la Septuaginta, pero cuando estamos usando el hebreo, dice, Ruach Elohim Merajefet. Merajefet, que es en la Strong 7363, aparece dos textos de Merajefet y ustedes me van a entender. Mire, acompáñenme, hermano, acompáñenme. Yo voy a leer aquí. Mire, Deuteronomio, Deuteronomio 32:11. Yo lo voy a leer obviamente en castellano, pero ustedes comparen cómo aparece esa palabra, Merajejet, 32:11. Como el águila que excita su nidada, revolotea, se mueve. Merajefet, sobre su pollo, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre su pluma. Es un, es un ser que se mueve, que tiene vida. Ruach. En este caso es, ¿quién es? ¿Quién es Merajefet? Elohim Ruach. Vamos al otro texto que tenemos allí, 23, Jeremías, ay, a ver, Jeremías 23:9. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Jeremías 23, verso 9. Mira, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado de mí, todos mis huesos, mera jefe, tiemblan, se mueven del temblor. Ay, hermano, es tan hermoso estudiar las lenguas originales porque nos conecta con el profeta y el profeta transmite.
Así como Moisés hizo lo que el Señor le pidió. Aquí no tenemos intermediario. No es, porque lo dijo el pastor. No, no es porque lo dijo el pastor Pinto, sino porque yo estoy mostrando. Por eso todos mis temas generalmente estamos basados en diagramas, dibujos, para que ustedes vean y lo anoten y comparen. Hermano, ahondemos, no es hora de escuchar predicadores que nos dicen, no, el tercer ser no existe, solamente el Padre y el Hijo, cuando la palabra de Dios denota en hebreo, en griego, arameo, en inglés, que hay un tercer ser que debe ser adorado y es el Espíritu Santo. Y si nosotros no estamos adorando al Espíritu, ¿quién te va a sellar? Vamos a analizar ahora este texto hablando sobre, claro, sobre los ángeles. Hay un texto, hay un texto que es Hebreos, hablando sobre, perdón, hablando sobre los ángeles. El texto de Hebreos nos dice esto. Acompáñenme. Hermano, si ustedes pueden subrayar esto para luego poder explicar estos textos, ¿sí? Hebreos 1:13 dice así. Pues, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Versículo 13, ángelos, ángelos o ángelos. ¿A cuál de los ángeles? ¿De qué está hablando? Está hablando de los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y luego, allí ustedes lo tienen en el texto, allí está el texto, este es un texto, este es del texto Textus Receptus del año 1550. Y ahí está marcado, es la primera línea del versículo 3, está marcado en amarillo, dice ángelos, ángeles. ¿A cuál de los ángeles? Luego vamos al versículo 14, que es el que está abajo de todo, y dice, no todos son espíritus. Espíritu sería la palabra en la concordancia Strong, sería 3010, leitúrgicos, leitúrgicos. Y luego viene el color, luego de la palabra litúrgicos en amarillo en el versículo 14 al final, dice neuma, neuma. En la Strong, 4151. No son estos espíritus, neuma. Mis queridos hermanos, ¿cómo son los ángeles? Ángeles son neuma, espíritus, o sea que son un viento. No, pastor, son seres, son seres creados, pero son neuma. En este caso es neuma, en este caso es roac, pero no es un ángel, no es una paloma, no es un viento, sino que es Dios, Espíritu Santo. Pastor, yo no sé hebreo, no sé griego. Ahí está el problema. ¿Cómo voy a discernir algo o por lo menos colocarme en un sitial de maestro cuando no estoy entendiendo reglas gramaticales de hermenéutica que la Biblia tiene? No las quiebre, sino, hermano, dedíquese a otra cosa. Muchos de los hoy que están explicando deberían dedicarse a ser alumnos antes de ser maestros. Por eso que se disipan las doctrinas erróneas. Neuma. Aquí, aquí yo coloqué una palabra, ¿sí? Que
Yo no sé cuando se explica, eh, a ver, no lo explican. eh, esta palabra que tienen ustedes aquí, disculpen, anemos significa viento en griego. Anemos, viento, ¿sí? Anemos. Si hubiera el profeta Moisés hubiera colocado que es un viento común, hubiera colocado anemos, pero él no colocó anemos, él puso Ruach Elohim o Neumateos en griego, Septuaginta. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento hablando del viento, viento, un viento común. Mateo 7, 25, 7, 27, 8, 26, 8, 27, 11, 7, 14, 24, 14, 32, 4, 37. Se refiere a viento. Pero no me coloque que eso quiso decir Moisés en Génesis 1, 2. No, Salmo 1, 4, 6. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Anemos. El divino consolador está lleno de piedad y simpatía. Busca, ¿qué? El divino consolador está hablando del Espíritu Santo. Tiene simpatía, está lleno de piedad. Son características de un ser para dirigir su atención a Cristo. Tal como realmente es, lleno de misericordia, compasión y amor perdonador. ¿Quién? El Espíritu Santo. De eso está hablando. Ahora, analicemos esta cita, mis queridos hermanos. Esta cita que está fechada en 1894. Leder 66, párrafo 18. El Señor pronto vendrá. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro captar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Constantemente los hermanos me comparten esta cita donde se explican en video, fotografía, capturas de la cita esta. Pastor, mire, que no hay que adorar al Espíritu Santo porque no es una persona y me muestra, no es seguro captar el espíritu de otro, no es seguro captar el espíritu. Pero hermano, a veces repetimos como loro y los hermanos no lo ni leen la cita. Es increíble, hermano, y no significa esto que mi intelecto es superior a nadie. Estos textos se deben leer pausadamente, no usándolos para debate, porque si no va a entrar otro espíritu, el espíritu satánico, que confunde, porque yo lo uso para qué ese conocimiento. No es seguro captar el espíritu, pero hermano, ¿de qué viene hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Sí, pastor, está hablando del Espíritu. Sí, pero ¿de qué está hablando? Vamos al contexto. Esta cita se refiere a otra persona, o sea, está diciendo que no debemos adorar al Espíritu Santo. Cuando dice no es seguro captar el espíritu de otro, déjenme entrar en materia. Esa cita está sacada de un contexto. ¿Cuál es el contexto? En el año 1893, Alonso Trevillon estaba predicando un domingo 31 de diciembre. Yo estoy colocando fecha, día y mes para que ustedes luego lo puedan corroborar y no digan el pastor, bueno, está embebido en mosto y está diciendo cualquier cosa, o se comió 5 paltas y no está entendiendo lo que está comprendiendo. Entonces el contexto nos indica que Alonso Trevillón estaba predicando el domingo 31 de diciembre y en lo que estaba predicando el pastor
Dice, bueno, voy a leer un testimonio, ¿sí? Entre los que estaban presentes estaba Ellen White. Entonces, cuando Alonso Trevillón dice, voy a leer un párrafo de un testimonio, lee el testimonio y Ellen White abre los ojos. Claro, ella pensó que iba a leer un testimonio de Ellen White, pero lo que acababa de leer Alonso Trevillón no provenía de la pluma inspirada. Sí, es la pregunta que se está haciendo usted. ¿De dónde leyó? ¿Quién fue el autor de lo que leyó ese testimonio? Todos querían saber de dónde leyó él. Lo hizo una o dos veces más Alonso Trevillón, hasta que se supo que lo que él había leído era un testimonio de la hermana Anna Phillips. Aquí tenemos que repasar un poquito la historia en cuanto a la figura de Anna Phillips y lo que era el espiritismo moderno. Él había tomado uno de los testimonios de Anna Phillips, que luego el tiempo daría la razón de que no era inspirada. Cuando Ellen White comenta de que no hay que adorar otro espíritu, no queremos el espíritu de otro, se refería al espíritu de Satanás, que daba testimonios falsos. Quiero decir, lo menos posible, estoy leyendo ahora de la misma carta, Letter 66. Quiero decir lo menos posible eso a Ana Philip. Cuanto menos se hable y se agite este asunto, mejor. Hay una mosca muerta en el ungüento. Antes que esto llegue a usted, habrá recibido una carta con la declaración más completa con respecto a lo que podemos esperar en el caso. Lamento más de lo que puedo expresarle que el asunto se haya manejado imprudentemente. Tendremos decenas de acontecimientos de este tipo y si nuestros hermanos líderes se dan cuenta de estas cosas y de este carácter y que las respalda, como lo han hecho en este caso, tendremos una de las olas de fanatismo más arrasadoras que se hayan visto en nuestro país. Experiencia. Habrá las actuaciones más salvajes. Satanás ha comenzado su obra. No es seguro recibir el espíritu de otro. No está hablando del Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu de Ana Fili, que la manejaba un espíritu satánico. Mis hermanos, no confundan a los hermanos. No saquen cita de contexto. Dedíquense a cosechar algodón, dedíquense a otra cosa, hermano. Escuchen lo que dice Santiago. No os metáis mucho de vosotros a maestros. El Señor pronto vendrá. Queremos la completa comprensión perfecta que solo el Señor puede dar. No es segura captar el espíritu de otros. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Quiero lo menos posible que se habla de Ana Philip. ¿Cuál es el otro espíritu? El espíritu satánico de Ana Philip. No está hablando del Espíritu Santo. Adorar al Espíritu Santo no es pecado, es una obligación como seres racionales. Pastor, ¿pero hay alguna cita en la Biblia que hable del Espíritu Santo? Sí, hay una. Obviamente no lo leen. Hay una cita hablando del Ruach, Espíritu Santo. Pastor, dice en la Biblia dice en la Biblia Espíritu Santo. Ruach Kodesh, Espíritu Santo. Isaías 63, 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. ¿Qué se enoja? ¿A quién? A Ruach Kodesh. Espíritu es viento, puede ser, pero aquí está hablando del Ruach Kodesh. Se enoja.
porque es Dios, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Mis queridos hermanos, cuán grato es navegar en esas profundidades acuosas que nada el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, Dios, como tantas citas ha colocado la hermana White, Él es la tercera persona de la divinidad. Ellen White hablaba también de los tres seres del cielo, los tres poderes celestiales, los tres seres oliestos del cielo. Ay, hermano, así como Cristo es persona y el Padre es una persona, Ellen White dijo, el Espíritu Santo es una persona. Desde ya agradecemos y también poder a los que deseen ayudar a este ministerio para seguir subiendo material, siguiendo, atendiendo a nuestros hermanos también. Allí están las líneas para que ustedes y también para su atención. Desde ya a nosotros nos ayudaría mucho eh, que puedan compartir nuestro material. Coloquen like allí en el video, en el canal de YouTube. Haga sus comentarios también, obviamente respetando las reglas, no ofendiendo. Si no es de su agrado, obviamente no va a opinar. Pero sí nos ayudaría, mis hermanos, a colocar un like, suscribirse, tocar la campanita, nos ayudaría a crecer. Y allí también a compartir este material y cada vez que subamos un nuevo video, el canal automáticamente les va a anunciar cuando estemos subiendo material nuevo. Así que, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por tu gracia, tu amor, y allí poder entender mm, que las verdades que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendito y santo Dios, todo esto te lo agradecemos y que puedas despedir a nuestros hermanos para que puedan descansar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, bueno, mis queridos hermanos, desde ya nos volvemos a encontrar en el próximo estudio. Que Dios me los bendiga. Shalom. Bendiciones.